Buenas noches, tardes, noches a todos y a todas, a los colegas, docentes, investigadores, estudiantes de doctorado, profesores universitarios, por estar hoy aquí compartiendo con nosotros esta instancia que es una instancia especial. Y reflexionaba con una colega que cuando uno presenta los resultados de un proyecto es algo parecido a un duelo, digamos, entre comillas, académico, en el sentido de que algo que tuvo mucha vida y que significó mucho para el equipo durante casi 2 años, llega a una etapa que termina y pasa a cumplir otra etapa y otro nivel, digamos, esta vez de divulgación, comunicación, y ojalá puedan ser hallazgos y datos de utilidad para intervenir sus prácticas y mejorar sus prácticas docentes. Lo único que quiero decir al inicio es que este es un proyecto original en este sentido, porque involucra la investigación con la intervención, con la divulgación y con la generación de productos. Es decir, no es un proyecto que se centre únicamente en la generación de conocimiento, sino que en el marco de una convocatoria que realizó la ANI y con los fondos sectoriales de inclusión digital de Plan Ceibal, el proyecto buscó no solo generar conocimiento, sino además generar redes de comunicación entre profesionales, generar espacios de formación académica y generar productos que los vamos a compartir con ustedes. En el sentido académico del término, generar resultados y generar hallazgos que permanezcan en el tiempo, como por ejemplo sitios web, redes digitales, Facebook, Twitter, documentos, incluso podríamos decir, siendo un poco más ambicioso, generar comunidades, porque en el día de hoy están también presentes los docentes que se formaron en el marco de este proyecto. Se formaron en un curso muy intensivo que dictó la doctora Carmen Llot de la Universidad de Sevilla y que se prepararon en el uso y aplicación de tecnologías para la mejora del aprendizaje. No fue un curso centrado en la tecnología, sino que fue un curso centrado en el aprendizaje. Eso fue lo novedoso del curso denominado Invertir la clase. Entonces, de alguna manera, este proyecto articuló formación, investigación, generación de conocimiento, divulgación de resultados y productos, y me parece que es una forma original de hacer trabajo científico con el apoyo de las organizaciones que convocaron a realizar este tipo de proyectos, ¿verdad? Bueno, buenas noches a todos. La idea es un poco irnos alternando para ir haciendo lo más amena posible la presentación con Eduardo. Ustedes tienen ahí a todos los integrantes del equipo, ya Denise hacía referencia y Eduardo también, a quienes formamos parte de este equipo, y pasamos entonces a compartir con ustedes los objetivos. Dentro del objetivo general de esta investigación estaba explorar e indagar los usos, posibilidades, ventajas y limitaciones del aprendizaje móvil en educación. Marcado este objetivo general, ¿cuáles fueron nuestros objetivos específicos o en qué puntos fuimos poniendo foco? A nosotros nos interesó analizar, describir y analizar el acceso, las preferencias y las actitudes, así como los hábitos de uso en relación a la tecnología móvil que hacían los estudiantes de profesorado de educación media. Nos restringimos a formación docente pública y específicamente a los estudiantes de profesorado. Dentro de esta población también nos interesaron las percepciones de estos estudiantes, pero también de sus profesores y, como vamos a especificar un poco más después, específicamente en lo que tiene que ver con los profesores de didáctica, nos interesó acceder a esas percepciones que tienen con respecto al aprendizaje móvil. En tercer lugar, nosotros, ya les adelantaba Eduardo, nos propusimos como objetivo el poder instrumentar un dispositivo de formación, ¿sí? Y es así que se hace un curso con una instancia virtual y una instancia presencial de la que tuvo lugar hace poco tiempo acá en la Universidad Hort.
Otro de los objetivos se focaliza en las buenas prácticas. A nosotros nos interesaba identificar las buenas prácticas y en estrecha vinculación con lo que es el siguiente objetivo, que refiere a la diseminación y divulgación de los resultados, también nos interesaba generar lugares donde los docentes tuvieran la posibilidad de recibir links, información, contactos para poder ver qué es lo bueno que se está haciendo por parte de otras instituciones, de otros docentes, y es así que dentro de la diseminación de resultados, dentro de la divulgación, no se remite a artículos o informes de trabajo de los resultados de la investigación, sino que además, como les decía Eduardo, también intentamos generar otros canales de comunicación entre los docentes, cuestión que nosotros planteábamos desde los objetivos y que después nos encontramos que era una demanda de los propios actores, el poder contar con esos lugares donde poder compartir con otros y saber lo que hacen otros en referencia a buenas prácticas. Algunas características sobre la población de estudio. La población de estudio, sobre la cual mencionaba al inicio Denise, está referida a tres grupos, que podemos llamar tres tipos de muestreos que hicimos en este proceso. El primer grupo son los estudiantes de profesorado de tercero y cuarto año del Uruguay, de la educación pública, ¿verdad? El segundo grupo es una muestra de profesores de didáctica, de estudiantes de profesorado y de informantes calificados, y el tercer grupo es una muestra de docentes participantes de la instancia de formación que les planteaba al principio, y que fueron conformados de esta manera. En la muestra 1 la integran 590 estudiantes de profesorado, ¿no? Se aplicó un método de cuestionario en línea por medio de una plataforma llamada LAM Survey. Aparecen entre paréntesis los números más específicos para aquellos que quieran conocer detalles de la muestra. Recibimos para un cuestionario, aplicamos dos cuestionarios, uno para el uso del celular, otro para el uso de la Ceibalita o la computadora portátil. En el primer caso recibimos 1990, la población eran 1991 estudiantes, recibimos 475 respuestas y finalmente quedaron 294 formularios validados. En el segundo caso de la muestra 1, ¿verdad?, que era una muestra de tipo incidental, no al azar, enviamos 1.915 invitaciones por mail, recibimos 478 respuestas inicialmente, la primera respuesta que tuvimos, y finalmente quedaron 297 formularios validados. Para la muestra 2 trabajamos con 15 docentes, llamados informantes calificados, docentes de didáctica, 15 integrantes del sistema educativo, 8 docentes de didáctica, 4 estudiantes y 3 informantes calificados. Y para la muestra 3 con 2 grupos de discusión. Este fue también una característica propia de este proyecto, articular entrevistas con grupos de discusión y con encuestas en 2 modalidades, método 1 y población 1 y población 2. Pasamos. El tipo de diseño de investigación fue de combinación cual y cuantitativo, un diseño de tipo secuencial, porque primero aplicamos cuestionario, después aplicamos entrevistas, después aplicamos grupo de discusión, y fue de alguna manera confirmatorio en el sentido de que trabajamos con hipótesis, que después voy a pasar a comentar algunas de ellas, y trabajamos con enfoque estadístico a efectos de confirmar hipótesis referidas al uso que hacen los estudiantes de los recursos digitales y algunas variables o factores que planteamos como hipótesis pueden incidir en ese tipo de uso diferente que están realizando, ¿no? Ese enfoque mixto, entonces, para ser un poquito más específico, tuvo 2 momentos: el momento cuantitativo integrado por las encuestas, el momento cualitativo integrado por las entrevistas y los grupos de discusión, y un procedimiento de validación de los cuestionarios que aplicamos, primero mediante pretest y ex post facto mediante la aplicación del alfa de Chromebooks, que ya los estudiantes de maestría que están acá conocen muy bien, los estudiantes de doctorado excelentemente porque lo aplican, que es un método de medir la validez de un cuestionario cuando uno aplica escalas tipo Likert, que fue lo que aplicamos en este estudio.
Sintéticamente, lo primero que hicimos fue el análisis de las encuestas, aplicando técnicas estadísticas, estadística descriptiva y coeficientes de análisis de relaciones entre variables, y posteriormente aplicamos análisis temático y análisis de significado de las entrevistas que realizamos mediante 2 vías, con categorías a priori, que usamos categorías de ciertos autores, que después va a comentar Claudia, y con algunas también categorías emergentes, producto de los hallazgos, fundamentalmente de los grupos de discusión, que fueron muy, pero muy ricos. De los hallazgos, entonces, el primer cuadro refiere a la primer muestra general que recibimos, que eran casi 900 casos. Después esto lo pulimos y quedó una muestra más específica, pero simplemente quería mostrarle la variedad de todas las disciplinas de formación de profesorado. Aquí hay 20 especialidades y nos quedamos cortos, porque si ustedes miran la opción otro, tuvimos una respuesta bastante elevada de la opción otro, porque hay decenas y decenas de especialidades de profesorado en Uruguay. Incluso estuvimos con el equipo debatiendo durante mucho tiempo cómo clasificábamos ese otro, porque encontramos especialidades casi únicas, sobre todo en UTU. Eso mostraba un poco la diversidad de la muestra, la diversidad inicial, ¿no? Algunas de las preguntas que son de rutina en investigaciones sobre uso de tecnología es preguntar sobre la percepción que tienen los usuarios y en qué medida creen que la tecnología en general o el dispositivo en particular está impactando en sus experiencias de aprendizaje. Entonces, en el cuadro de arriba podemos ver la pregunta que mide la autopercepción de los estudiantes de profesorado acerca de cómo la tecnología está impactando, y después, a la derecha, con respecto al celular, que es la parte de arriba de la gráfica, cómo está impactando el celular en el uso, en la forma de aprender. Ustedes pueden ver, son porcentajes muy altos de autopercepción positiva, 94%, y de ese 94, un 68% cree que el celular está impactando positivamente en sus prácticas. En el lado inferior de la figura pueden ver que son algo menores las cifras referidas a la computadora portátil. El 84% de los estudiantes afirma que la tecnología está impactando positivamente, pero cuando le preguntamos con respecto a la ceibalita o la computadora portátil, el porcentaje baja a 54%. El acceso a tecnología es una de las variables que estamos midiendo desde hace años, desde la universidad, en varios proyectos, por lo menos 6, 7 años, diríamos que desde el inicio del Plan Ceibal, y es uno de los factores constantes y estructurales que se puede observar en Uruguay que nos distingue de otros países. El acceso es muy amplio, a un amplio abanico de recursos, sobre todo pueden ver en la gráfica a Internet en el hogar, acceso a la computadora personal y acceso a la computadora que otorga el Plan Ceibal para los estudiantes de profesorado. No está de más reiterar que los estudiantes de profesorado reciben la computadora del Plan Ceibal en el 3er año de su formación, ¿verdad? Sí. Nos preguntamos primero la usabilidad de la computadora dentro y fuera del centro educativo. La variable dentro y fuera del centro educativo aparece con mucha frecuencia. Para nosotros es una variable contextual muy importante porque nos permite medir la ubicuidad, ¿no? Es decir, cuánto usan adentro y cuánto usan afuera esos recursos. Podemos ver, entonces, en esta gráfica de líneas, la usabilidad de la computadora, ¿ah? Y ver dónde están la variable, el contexto centro es la línea azul y fuera del centro es la línea naranja, ¿tá? Los patrones son muy similares de uso, ¿ah? Menos en estas dos variables, ¿no? Los valores refieren a la escala Likert que utilizamos, que varía entre 1 y 5. Entonces, con 2,5 estamos en un uso medio de la frecuencia de la computadora en el centro y fuera del centro. ¿Ah? El 2,5, los valores más altos refieren a navegar por Internet. ¿Ah? El segundo valor más alto refiere a comunicarse con otros. ¿Ah? Y si ven por acá, cuando comparamos el uso dentro y fuera, es mayor el uso de la computadora fuera del centro que en el centro. ¿Ah? Aquí de alguna manera los datos nos están señalando que algo está pasando,
que en cierta medida se subutiliza el recurso en la clase y se utiliza más fuera de la clase que en el contexto áulico, en el contexto, digamos, de las paredes del aula, ¿no? Las próximas gráficas van en esta misma dirección. El uso de la computadora esta vez está expresado como porcentaje de, les preguntamos, ¿cuántas veces, cuál es la frecuencia de uso del recurso, computadora, dentro o fuera, con una escala que va de nunca hasta todos los días? ¿Ah? Tomamos como indicador el porcentaje de al menos una vez a la semana, ¿verdad? Y nuevamente, los porcentajes más altos refieren a navegar por Internet, ¿verdad? Pero los estudiantes acá usan más afuera del centro que adentro, ¿verdad? Y en segundo lugar, la comunicación entre estudiantes y profesores, ¿verdad? En este caso es al revés, la usan más en el centro que afuera, ¿verdad? Y podemos observar, también expresado en porcentajes, ¿ah?, que hay dos variables, entrar a la plataforma CREA y responder a las tareas del profesor, que se utilizan más afuera del centro que adentro, que en la clase. ¿Ah? Esto tiene que ver con la ubicuidad también y probablemente con acceso a tecnologías y a dificultades operativas que observamos en las entrevistas. Por ejemplo, cuando tienen que entrar muchos estudiantes simultáneamente, estando en clase, a consultar las plataformas virtuales como la plataforma CREA 2, y eso genera microcortes e interrupciones y por lo tanto probablemente esa sea una de las razones que estamos viendo, dificulte el ingreso a la plataforma CREA, que es la plataforma que reúne a estudiantes y profesores, ¿verdad?, en el marco del plan Ceibal, y que lo hagan más afuera del centro que en su propia clase. Cuando preguntamos sobre el celular, el patrón es similar de la gráfica, ¿verdad? Lo que podemos ver entonces, aquí hay puntos más elevados de la escala, ¿no? Hoy llegaba a 2,5 aquí, y aquí está llegando a 3,6, ¿verdad? Fuera del centro, los estudiantes usan el celular para navegar por Internet y hacer seguimiento de las clases. Y fundamentalmente, fuera del centro, usan el celular para entrar a la plataforma CREA 2 y para responder a las tareas del profesor. Esto nos parece también cierto hallazgo que tiene que ver con la ubicuidad, ¿no?, que utilizan no solo el espacio fuera del centro para entrar a clase virtual, sino que utilizan otro recurso, utilizan el celular más que la plataforma que le otorga, la computadora portátil que le otorga Plan Ceibal. Nos interesó, como les planteé al inicio, plantear hipótesis de investigación, y en este caso lo que hicimos fue comparar las diferencias de uso de dispositivos móviles, o sea, el uso del dispositivo comparado con el uso del dispositivo celular, comparado con el uso del dispositivo computadora, y ver en estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 variables, ¿verdad?, qué es lo que ocurría con respecto a la usabilidad de los dispositivos. Y en todos los casos podemos observar en marrón que el uso del celular es mayor que el uso de la computadora portátil. Lo que hicimos, con un análisis estadístico que realizamos en el equipo y sobre todo con el aporte de Juan Pablo, fue aplicar técnicas estadísticas más específicas para medir si las diferencias porcentuales que habían entre usar un recurso u otro eran significativas. Y descubrimos que hay 3 tipos de actividades cuyas diferencias son estadísticamente significativas. Una es navegar por Internet, donde la diferencia es importante. El uso del celular es mayor que el uso de la computadora, pero la diferencia es estadísticamente significativa, uno lo puede señalar con certeza. Una segunda variable que es usar las redes sociales, ¿verdad?, con el mismo sentido. Y la tercera que nos interesa y destacar más de una vez durante la exposición tiene que ver con entrar a la plataforma virtual del curso. O sea que no solo ingresan más, sino que la diferencia de ese mayor uso es estadísticamente significativa, ¿no? Aplicamos la técnica de Mann-Windey. No. Ahora sí. Le preguntamos a los profesores, el objetivo del proyecto en este componente de investigación era preguntarle a los estudiantes qué hacen, qué actividades hacen
Y entre otras preguntas a los estudiantes, les preguntamos cuántos profesores les solicitan usar dispositivos. Nos parece que es la forma directa para llegar a una conclusión válida en torno al uso de los recursos. Preguntarle a los estudiantes cuántos profesores les solicitan que usen dispositivos. Si pueden ver en la gráfica que el 60% de los estudiantes dice ningún profesor le solicitó usar la XO o la computadora portátil, y el 46% de los estudiantes señaló que ningún profesor le pidió que usaran el celular. La tendencia de la gráfica puede permitir concluir de que también acá se concluye y se valida que se usa más el celular. Un 18% de los estudiantes contestó que 3 profesores le pidieron que usara el celular como recurso. Vamos a mostrar ahora una gráfica comparada, ¿no? El uso de la computadora arriba y el uso del celular debajo. Simplemente para ver que los patrones son similares, pero acá la variable independiente o el factor que proponemos para explicar el uso distinto del recurso digital es el tipo de campo curricular. Para nosotros esta es una hipótesis importante, en el sentido que nos preguntamos si se usa con el mismo énfasis en los 3 campos curriculares que tiene la formación docente, que son el campo de las específicas, el campo de las ciencias de la educación o núcleo de formación común y el campo de la didáctica. Comprobamos en los 2 casos que el campo de las específicas es donde más se desarrolla el recurso digital, y un poco más elevado cuando se usa el celular como recurso digital. Esta es una tendencia que ya la habíamos visto también como hallazgo en la investigación anterior, los educadores en la era digital, que está colgada en la web o va a estar colgada recientemente en la web. El cuadro lo que hace es medir 6 variables sobre uso de actividades digitales. Estas son en el centro educativo, estas hasta acá, y 14 variables que son algunas similares y hay otras nuevas, fuera del centro educativo. Lo que hace es contrastar estas variables, como usar software específico, bajar y subir materiales, usar redes sociales, usar el celular en clase, entrar a la plataforma Crea2, contrastarlas con 3 factores o variables independientes que fueron de interés para nosotros por la teoría que manejamos y también por interés propio del equipo de investigación. Las 3 variables que introducimos como factores fueron género, modalidad de formación, dividida en 2 categorías, modalidad presencial o modalidad blended learner o semipresencial, y la especialidad, ¿verdad? Lo que hicimos fue señalar con rayita donde no hay relación estadística y dejar en azul destacado allí donde hay relación entre las variables, quiere decir que hay hipótesis que se están confirmando. Por ejemplo, al mirar globalmente podemos ver que la variable género incide solamente en 2 actividades digitales. Crear presentaciones, documentos y videos y navegación con fines de entretenimiento. En este caso a favor de los hombres y en este caso a favor de las mujeres. El tema del género y de las actividades digitales se está investigando recientemente, es una temática nueva. Si ustedes revisan los repositorios de CEPAL, hay investigaciones muy recientes sobre este fenómeno y esto sería un modesto aporte. En este caso encontramos muy poca diferencia de las 21 actividades digitales, solo en 2, ¿verdad? Encontramos relaciones con la variable género. Siguiendo en orden, la variable especialidad, que la dividimos en 2 tipos. Las especialidades del campo de las ciencias exactas, formales, y las especialidades de las ciencias, humanidades, artes y afines, ¿no? Dividimos las formaciones de profesorado en 2 campos. Y ahí encontramos 3 lugares, digamos, donde incide la formación del profesor. Una, entrar a la plataforma Crea2, ¿no? Que aquí entran más los de ciencias de humanidades. Otra es participar en mundos virtuales, este fue uno de los aspectos que presentamos, y
entran más los estudiantes de los profesorados de las ciencias, y el uso de software específico de la asignatura. Aquí comprobamos que usan específicamente software cuando usan recursos digitales los estudiantes de las ciencias formales, podríamos llamar así, o naturales o formales. No solo las naturales, también están las formales. Aplicamos aquí el contraste de chi cuadrado de Pearson como método de análisis estadístico. En este proceso que íbamos tratando de hacer, tratamos de triangular lo cuantitativo con lo cualitativo, que emerge, si ustedes recuerdan, como les decía Eduardo, de las 15 entrevistas que se realizaron y de los 2 focus group. De esas 15 entrevistas, 8 refieren a profesores de didáctica. En eso intentamos que 4 fueran de la modalidad presencial y 4 de la modalidad semipresencial. En los estudiantes de profesorado también tratamos de que correspondieran a una modalidad y a otra, y que también variara la especialidad, ¿no? De forma tal de que en esas 15 entrevistas pudiéramos tener lo más variado posible. Y cuando hacíamos referencia a los informantes calificados, estábamos refiriéndonos a coordinadores de departamento y en uno de los 2 eran coordinadores de departamento, uno del área de las ciencias sociales, otro del área de las ciencias naturales, y la otra es un referente en tecnologías digitales. En este proceso de triangular los datos, voy a retomar primero lo que ya les mencionaba Eduardo, ¿sí? Pero en otro formato para presentar los datos, para poder visualizar en cuanto a cuántos docentes les solicitan la utilización de celulares o de dispositivos móviles de ceibalitas. Y acá nosotros marcábamos como destacados que en el caso del núcleo común y de didáctica son altos los porcentajes que casi nunca solicitan la utilización del celular, de acuerdo a lo que declaran los encuestados. Y, sin embargo, en el caso de las específicas, tenemos un aumento de esos datos para el celular. Cuando nos referimos a las ceibalitas, tenemos en un casi nunca o nunca altos porcentajes para los 3 núcleos de formación. ¿Qué llama la atención de esto? Cuando nosotros entrevistamos a los docentes, hay 2 cuestiones que se marcan como relevantes. Por un lado, que no solo tiene que ver con cuántos docentes solicitan a sus estudiantes que utilicen estos dispositivos, sino también en el uso que se hace de estos dispositivos. Y es ahí que nosotros poníamos cómo utilizan los dispositivos móviles, y en palabras de los propios actores, una docente nos dice: creo que en formación inicial se está en lo básico, se sigue utilizando la pantalla para proyectar en grande, ¿sí? Un poco que en los casos que se introduce tampoco habría, en muchos casos, nosotros estamos haciendo generalizaciones, lo cual no significa que no haya casos puntuales que no entren dentro de esta generalidad, pero las palabras de los actores parecen muy elocuentes en este sentido. La otra cita que ponemos no solamente se remite a valorar el cómo se utilizan en la formación inicial, sino que introduce la variable de qué ocurre en la práctica y nos dice que en la práctica docente se utilizarían mayor diversidad de herramientas con respecto a lo que ocurre en la formación inicial. Y después el otro aspecto que a nosotros nos parecía interesante señalar, todo eso que yo fui haciendo no se vio, el otro aspecto que nosotros queríamos señalar es ¿qué consecuencias tiene sobre la formación de un futuro profesor que se utilicen pocos los dispositivos móviles en la formación inicial, que se pidan poco en los distintos núcleos formativos? Y acá tenemos las palabras de una docente de Didáctica 3 que refiere a ese proceso de espiralización. Esta docente los recibe en el último año de formación y nos dice:
Claro, si no se requiere que se utilicen estos dispositivos, yo me encuentro con estudiantes que están por egresar de la carrera y que no han tenido esta recurrencia de trabajo con dispositivos móviles con el correspondiente escaso del desarrollo de la competencia digital. Entonces, y ahí pasamos a la práctica docente, ¿no? Nosotros sabemos que en la formación de profesores, de acuerdo a lo que son las características de la formación uruguaya, nosotros nos encontramos que hay esta formación en los centros de formación y un trabajo en la práctica. Y el rol de los docentes de didáctica como clave en cuanto a esta articulación u orientación de los estudiantes en la práctica. Entonces, cuando fuimos a relevar cuáles son los factores que influyen en el que un docente practicante utilice los dispositivos móviles en la práctica, nos encontramos que, por un lado, ¿por qué se usan más en la práctica docente si se los piden poco en el centro de formación? Una de las características es lo que Eduardo les decía hoy al principio, la autopercepción de aprendizaje. Estos estudiantes de profesores nos dicen: yo siento que afecta mi forma de aprender. Entonces, esto impacta en que yo quiera llevarlo luego al aula. Otra de las cuestiones es la sugerencia de los docentes de didáctica. La sugerencia que le hacen los docentes de didáctica de que incorporen estos dispositivos a las prácticas. Y ahí encontramos en las imágenes con un 57% en el porcentaje de orientación para que utilicen, de sugerencia a que utilicen estos dispositivos con respecto a las ceibalitas y un 30% que utilicen celulares. Ahí vemos que hay una baja con respecto a la solicitud de que utilicen celulares. Hoy Denise decía en la presentación de los hallazgos que nosotros una de las cosas que detectamos es que hay falta de orientación, que tanto los docentes como los profesores de didáctica identifican como muy importante que se oriente a los futuros profesores en cómo llevar al aula estos dispositivos, pero que hace falta más orientación. Y muchas veces esto vinculado con la necesidad de formación de los formadores. En el celeste un poco más claro, nosotros encontramos que no existe relación significativa entre el acceso y el uso. Esta cuestión es bien interesante porque todos los estudiantes de profesorado de tercero y cuarto reciben un dispositivo móvil, pero eso no garantiza que luego hagan uso de esos dispositivos. Todos los docentes de didáctica reciben un dispositivo móvil por Ceibal y eso no garantiza que luego lo utilicen en sus clases o que se lo soliciten a sus estudiantes. Entonces, dos cuestiones que nos parecían interesantes poner en todo lo que es esta combinación. Un 33% expresa que casi nunca o nunca lo ha usado en la práctica, pero este porcentaje es más bajo, o sea, este porcentaje nos muestra que en la práctica es donde más se utiliza con respecto a la formación inicial. Y acá, era lo que les decía hoy, tanto los estudiantes de profesorado como los docentes de didáctica consideran que es clave brindar orientaciones para la adecuada utilización de estos dispositivos en la práctica. Bien, acá tenemos otra visión que nos parecía interesante señalar. ¿Cuáles son las limitaciones y las potencialidades que estos actores identifican en las ceibalitas y en los celulares? Entonces, cuando hablamos de las ceibalitas, nosotros podemos decir que como potencialidades identifican el acceso a la información y las aplicaciones educativas que proveen estos dispositivos. Por ejemplo, los sensores utilizados en las ciencias naturales son un ejemplo concreto de que esto ocurre de esa manera. Ahora, ¿qué limitaciones son las que encuentran? Y acá nos encontramos con que esto aparece de forma recurrente tanto en las entrevistas como en los grupos de discusión.
la rotura, la pérdida, el mal funcionamiento de los dispositivos hacen que un docente se propone ir a la práctica y llevar una propuesta que involucre estos dispositivos y gran parte de sus estudiantes no cuentan con los dispositivos en condiciones para poder usarlos. Otra de las cuestiones importantes es la escasa formación de los docentes, a la que ya hacíamos referencia, ¿sí? Muchos actores nos decían, bueno, lo que pasa es que para usar esto tenés que saber cómo usarlo, ¿sí? Y las características del dispositivo. Acá también quería darles un ejemplo concreto de las características del dispositivo. Nosotros tenemos que las ceibalitas vienen en Ubuntu y la mayoría de los docentes tienen su aprendizaje hecho en software privativo. Entonces, cuando tienen que pensar en esa transposición de lo que es la propuesta que le van a llevar a los estudiantes, ahí es donde se genera un ruido. ¿Qué pasa con los celulares? Nosotros nos encontramos como limitaciones y aparece muy fuerte la limitación del celular como distractor. Los estudiantes se distraen. Tengo que estar constantemente controlando porque se distraen cuando hay una actividad que involucra un celular. Y vuelve a aparecer la escasa formación de los docentes para poder utilizar toda la potencialidad que tienen estos dispositivos. En las potencialidades, la accesibilidad. Hay docentes que nos dicen, las ceibalitas no las tienen, pero todos tienen un celular, ¿sí? Otra de las ventajas que señalan es la conectividad. El celular se conecta y muchas veces con los datos móviles de los estudiantes y otras veces con los de los docentes, pero logran el objetivo que es conectarse. Finalmente la motivación de los estudiantes. De acuerdo a lo que nos dicen los diferentes actores, cuando hay una propuesta educativa que introduce los celulares, se aprecia un aumento de la motivación de los estudiantes. Entonces, acá tenemos citas concretas de estudiantes y de docentes de didáctica que coinciden en que los celulares complementan a las ceibalitas, ¿sí? Porque cuando diseñan una actividad y no se puede completar con la ceibalita porque la tienen rota o por cualquiera de las otras características que mencionamos, hay estudiantes que recurren al celular. Y esta cita nos pareció bastante más fuerte, específicamente en esta palabra que dice la sustituye. Bien, pasamos entonces a los facilitadores y obstáculos que identifican estos actores. Como facilitadores, la accesibilidad para los dispositivos móviles en general, con esta entrega masiva de ceibalitas y con que la mayoría de los estudiantes cuentan con un celular. Y otro de los facilitadores que mencionan para los casos que los han utilizado estos dispositivos es el trabajo en equipo y la coordinación entre los docentes para poder intercambiar estrategias, para poder socializar qué cosas les dan resultado. Esto parece ser un apoyo para quienes tratan de llevar a los dispositivos móviles con propuestas educativas. ¿Cuáles son los obstáculos a los cuales se enfrentan? La prohibición en las instituciones. Esto sale con mucha fuerza en las entrevistas a docentes de didáctica, a estudiantes de profesorado y también sale en los grupos focalizados donde se hace énfasis que en algunos casos es algo implícito que forma parte del currículum oculto, que no se menciona explícitamente, pero que se sugiere, recuerdo claramente en un grupo de discusión que un docente decía, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Si usamos o no los celulares, no vamos a usar los celulares. O sea, ya se daba la respuesta frente a esto, que era, el ponerse de acuerdo era no usar los celulares, como mensajes dados desde las instituciones, equipos de dirección y o adscriptos, directamente vinculados, porque los docentes cuando aluden a estas cuestiones también nos dicen, esto tiene que ver con que el uso del celular, cuando no forma parte de una propuesta enmarcada en las nuevas pedagogías, muchas veces hace que los estudiantes traigan el celular, pero se evadan, ¿sí? Con ese dispositivo se distraigan.
Entonces decía que iba de algo muy no tan explícito a carteles que explícitamente mencionan que estos dispositivos no se pueden utilizar, o cajas en las cuales los estudiantes deben colocar los celulares antes de entrar al aula. Otro de los aspectos que señalan como obstáculo es los diferentes criterios entre los docentes. Algunos profesores nos decían, si todos estuviéramos en la misma lógica, esto correría por otros carriles. El tema es que de 12, 15 profesores que tienen los estudiantes, uno les dice, no, vaya a sacar el celular. El otro, traiga el celular porque necesitamos hacer la práctica y necesitamos hacer registro. Entonces, esta falta de coordinación entre los docentes, incluso de espacios donde puedan dialogar sobre propuestas que apunten al uso de los dispositivos pedagógicamente, hace que lo sientan como un obstáculo. Y lo otro es el problema de la conectividad en los centros educativos. En las buenas prácticas, nosotros lo que centramos fundamentalmente en el trabajo en los grupos focalizados, lo que tomamos fue los cambios propuestos por estos autores referido a este cambio educativo tiene que pasar por reordenar los equilibrios, dándole un mayor protagonismo a los estudiantes. Entonces, hay profesores que nos dicen, bueno, tirarles lineamientos para que la clase realmente sea una reinterpretación de lo que ellos ya tuvieron como tarea domiciliaria. Otro de los ejes tiene que ver con identificar las diferencias entre los estudiantes, pero no para tomarlas como obstáculo, sino para vivenciarlas como potencialidad. Y ahí uno de los docentes nos dice trabajar con los que necesitan más apoyo y dándole otras cosas a los otros para que puedan seguir avanzando. Otra de las cuestiones es cómo favorecer distintos niveles de representación, y ahí aparecen los ejemplos de los programas interactivos ayudando a los estudiantes a imaginarse cuestiones que propone la ciencia y que muchas veces es difícil de explicar o de mostrar en un texto, y los simuladores lo muestran fácilmente. En cuanto a las capacidades, el desarrollar distintas capacidades, una docente nos decía, cualquier capacidad se puede desarrollar. Cualquier capacidad se puede desarrollar. En los estudiantes, por ejemplo, ella citaba la comunicación como capacidad que había desarrollado, fuertemente apalancada con las tecnologías digitales. Otra de las cuestiones es el trabajo en equipo, ¿no? La información está en todos lados, lo que tiene que ver con la cognición distribuida. Esta información está hoy en todos lados. A lo que tiene que apuntar la clase es a pensar críticamente sobre esa información y seleccionarla adecuadamente. Ahora sí, el trabajo colaborativo, fomentar el ayudarse entre pares y que los dispositivos medien esa ayuda o colaboración, ¿sí? Y finalmente lo que tiene que ver con el trasvasar las barreras del aula, el que la clase no se remita al salón, sino que pueda involucrar otros espacios. Acá la docente nos habla de los problemas ambientales, por ejemplo, y la importancia de todo el registro que se hace de eso por fuera del aula. Los productos de esta investigación. Eduardo les decía que es otra de las características que tiene esta investigación, los productos que se fueron generando. Y ahí nosotros tenemos, primero que nada, lo que fue el curso que presencialmente vino a dar la doctora Carmen Yot, y que ahí tenemos a los participantes disfrutando realmente del curso, de la parte presencial del curso, y la difusión de esto a través de la página web de la Universidad Ort. Acá nosotros lo que pretendíamos era mostrarles que la página web proporciona distintos links, distintos contactos con otras experiencias que puedan resultar significativas para los docentes, pero que también hay una aplicación para el celular y que también está en redes como, por ejemplo, en Twitter. Ahí tenemos un acercamiento a lo que son todas las cuestiones que intentamos ofrecer a través de
de esta página. Y esto son algunas estadísticas de lo que hoy nos está mostrando, que esta página es predominantemente vista en Uruguay, pero no exclusivamente vista en Uruguay, y que esto de ir al mundo, esta cognición distribuida, tiene que ver con que también se trasvasan las barreras del territorio, y esto también es utilizado por docentes de otros lugares. La página del Instituto de Educación y de la Universidad Ort sirve de repositorio de lo que por ahora van siendo documentos de trabajo, pero también artículos que en algunos casos están en proceso de evaluación dentro de algunas revistas. La difusión también tiene que ver con eventos académicos. Muchos de ustedes deben de haber visto esta, que es la de hoy, pero también la difusión a través de congresos es importante para socializar los resultados de la investigación. Bueno, la primera afirmación, entre comillas, digamos, como resultado del proyecto, es que el aprovechamiento pedagógico de los dispositivos digitales evaluado todavía es incipiente. El impacto de la tecnología móvil en la formación de profesores está limitado por diferentes factores, que fueron mencionados algunos, intrínsecos, que tienen que ver con la formación, en algunos casos con la subjetividad, y otros extrínsecos, a veces estos tienen que ver con las políticas de reposición o de infraestructura tecnológica, o de acceso a Internet, en ciertos lugares que hay sobreconsumo en ciertas horas y los estudiantes no pueden usar los dispositivos. El segundo hallazgo, que encontramos pocas diferencias estadísticamente significativas entre el uso de dispositivos móviles cuando comparamos las dos modalidades de formación. Es razonable suponer que en una modalidad a distancia el uso de tecnología debería ser superior. Sin embargo, no fue lo que encontramos. Una hipótesis que se podría plantear a partir de esta pequeña conclusión es que los comportamientos son estructurales y van más allá de los modelos. O que otra segunda supuesto es que los modelos no tienen básicamente diferencias, a pesar de que uno sea en línea y otro sea presencial. Pero estas son como líneas, preguntas que quedan abiertas como para continuar profundizando en nuevas investigaciones, ¿no? En tercer lugar, el uso del celular como tecnología móvil y recurso ubicuo representa un desafío a encarar por las políticas educativas, en el sentido de que ya la UNESCO está desde el año 2017 para acá promoviendo el uso de tecnología ubicua en los centros educativos. Y de alguna manera esta propuesta de UNESCO lo que hace es desafiar a los modelos uno a uno, ¿verdad? En tercer lugar, que los dispositivos móviles y el uso de tecnología ubicua son recursos potentes, y lo comprobamos básicamente con los grupos de discusión y con algunas de las entrevistas a los informantes calificados, pero están limitados y constreñidos, ¿no? Una palabra que me remite a Kari Kemis, el viejo y querido autor de la teoría crítica de la enseñanza, que habla en estos términos, y contenido por algunas razones. Por ejemplo, decimos que persisten, siguiendo algunas categorías teóricas que usamos, como la de Kopp y Calantis, ecologías grises, y esto quiere decir que persisten, el énfasis está dado no en la ecología para el aprendizaje, sino en el uso de la tecnología. Ellos le llaman ecologías grises, con esta metáfora a ese fenómeno. Y en segundo lugar, persisten mitos sobre la tecnología, que muchas veces son barreras para el uso pedagógico y para la reflexión pedagógica del recurso. Existen por lo menos dos factores que interactúan como bloqueos para la innovación. Por un lado, la escasa formación de los formadores de formadores, y en particular, en algunos casos, de los profesores de didáctica, dado su lugar estratégico en la formación de los futuros profesores, y también que no hay suficiente espacio para la reflexión crítica sobre cómo utilizar tecnologías para catalizar aprendizaje, es decir, este recurso en qué medida me permite a mí, con el contenido de mi asignatura, provocar aprendizajes significativos en los estudiantes, y no solo usar el recurso como un recurso en sí mismo. En consecuencia, nos hemos encontrado que la enseñanza, en muchos de los casos, se centra más en la tecnología que en la pedagogía, siguiendo varios autores que de alguna manera apoyan nuestros hallazgos. Y por último, que el escaso desarrollo de competencias en formadores y en futuros docentes está
relacionado con la formación que han recibido en relación al aprovechamiento de las tecnologías para mejorar las prácticas. Entonces resulta especialmente importante la formación que tienen a su cargo los profesores de didáctica. Y un desafío queremos plantear, de los muchos que se pueden abrir, como cierre, que es cómo lograr que la formación docente se convierta en un ámbito en el que no solo se incorporen tecnologías, sino que se favorezcan mejores aprendizajes y además que la formación docente lidere procesos de reflexión pedagógica que se conviertan en motores auténticos para transformar las prácticas. Muchas gracias por la atención.